Ya. Hola a todos, los del video, a la gente que está aquí también. Hoy día vamos a hablar de estadística y algunos como conceptos básicos para poder hacer bien estas cosas. Entonces, aquí los contenidos de hoy. Vamos a ver estadística, presentación de datos, cómo se muestran, porque se muestran de diferentes formas. Tablas, gráficos, etc. Medidas de tendencia central, vamos a hablar. Y gráficos. Ya. Primero, la estadística y todo lo que es conceptos básicos. Tenemos, por ejemplo, ¿qué es la estadística? Obviamente. Y básicamente son todos los estudios de datos. Hay gente que hace encuestas y cosas así. La población es todo bueno, aquí dice conjunto de personas o cosas que comparten unas características comunes. Esta característica en común es la que vamos a estudiar, ¿ya? Pero tenemos la población que son como la totalidad, pero nosotros siempre tomamos una muestra, que es el siguiente punto, que es un subconjunto de la población. Lo importante de esta muestra es que, por ejemplo, sea aleatoria y representativa. Por ejemplo, si queremos hacer una encuesta sobre la aprobación del presidente, tenemos que tomar una muestra representativa aleatoria. Obviamente que no va a ser el mismo resultado si vamos a ciertas comunas de Santiago, unas 3, o si vamos a Oriente el A. resto del país. Ya. Obviamente no van a ser los mismos resultados, por eso tiene que ser una muestra que sea aleatoria y representativa. ¿Ya? La variable es la variable que vamos a estudiar. ¿Ya? Por ejemplo, si aprobamos o no al presidente, esa es una variable. Estas se dividen en dos, las variables cualitativas, que son las no cuantificables, se dividen en nominales y, ¿me estaba esto? Y las ordinales, que son con orden, y las variables cuantitativas son las que se cuentan, ¿ya? Estas se dividen en enteros o continuos, ¿ya? Enteros cuando las podemos contar, ¿no? Por ejemplo, decimos eh, que tantas personas tienen el pelo de tal color. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de un ejemplo de continuos, bueno, en este momento no se me ocurre, pero es como que no es algo que podríamos contar con exactitud. Por ¿Tú? ejemplo, no sé, las variables cualitativas nominales, por ejemplo, serían colores de pelo, ya porque tú no puedes ordenar los colores de pelo. Las ordinales, por ejemplo, son características que no se pueden cuantificar, que no tienen un valor numérico, pero que sí podemos ordenar por jerarquía. Por ejemplo, los lugares en una competencia, puestos de trabajo, niveles de educación, etc. Y ahora, las variables cuantitativas, por ejemplo, las discretas, son, por ejemplo, cantidad de hermanos. Ya ustedes no pueden tener la mitad de una persona, por lo general, no es la mitad de ¿O una sí? persona, No. son personas enteras, entonces los contamos como números enteros. Continuas son números reales, ya que podemos tomar valores decimales, etcétera. Por ejemplo, estatura, masa corporal. De hecho, siempre ponen como el ejemplo de estaturas Sí, como el clásico. así es. Así que esos son como algunos ejemplitos de variables cualitativas y cuantitativas. Exacto. Muy bien, Javi, un 7. 8,50. 850. Ya, ya. Ahora, la presentación de datos. ¿Cómo las ordenamos? En general son por tablas. Aquí tenemos una. Y las tablas tienen distintas partes. Por ejemplo, tenemos el dato, que es como la variable que se estudia, ¿ya? Esa siempre va aquí en la primera columna. Por ejemplo, número de hermanos, como decía la Javi, ya. Familias que tienen un hermano, dos hermanos, tres hermanos, así. ¿Ya? Aquí es lo que se estudia. ¿Ya? Eso siempre va en la primera columna. Luego viene la marca de clase. Ojo, que la marca de clase no está en todas las tablas. Está en las tablas que se llaman, que están por intervalo. Por ejemplo, si yo aquí pongo un intervalo, que generalmente siempre va en la estatura. No sé, ¿cuántas personas miden entre 1,50 m, yo, o 1,60 m, por decir? ¿Ya? Entonces, la marca de clase es el promedio que se tomarían entre esos dos valores. Por ejemplo, 1,50 y 1,60, ¿ya? Entonces, la marca de clase es un dato que solo podemos calcular cuando tenemos que en la columna de datos están por intervalos, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Luego tenemos la amplitud del intervalo, ¿ya? Que esto sería también la diferencia entre el número mayor y el número menor, ¿ya? Luego tenemos la frecuencia absoluta,
que es el número de veces que se repite un dato, ¿ya? Que sería, generalmente se denota con la F minúscula. Esta es, por ejemplo, ya, ¿cuántas personas miden entre 1,50 m y 1,60 m? Aquí hay un ejemplo, 2, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces se repite ese dato en nuestra muestra? ¿Ya? Después viene la frecuencia acumulada, que se denota generalmente con esta F grandecita, que es la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, ¿cómo esto? En la primera solo tenemos 2, así que la suma hasta ese momento va a ser 2. Luego tenemos 3, entonces tenemos que sumar a 2, le sumamos 3 y nos da 5. ¿Ya? Luego, ¿qué dato viene? El 2. Así que a 5 le sumamos 2 y nos da 7. ¿Ya? Entonces la suma de las frecuencias absolutas. Luego aquí si le sumamos 5 nos da 12 y aquí nos da 16. Y el último dato es el total de como datos que tengo ya. El total de resultados como que obtengo, por decirlo de alguna forma. Ya. Luego tenemos la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. ¿Ya? El cociente, recuerden que es la división. Entonces, aquí tenía la frecuencia absoluta y la divido por el total de datos que dijimos que era 16. Entonces, mi frecuencia relativa va a ser 2 sobre 16. ¿Ya? Y aquí sería 3, porque aquí tenemos el 3. Aquí sí tenemos el 2, nos da 10 sobre 16, nos da aquí, y así, ¿ya? Y la gracia de esto es que con esto podemos sacar los porcentajes, ¿ya? Entonces, aquí la F mayúscula con la R es la suma de las frecuencias relativas. Entonces aquí tenemos lo mismo, y si a este le sumamos el 3 partido en 16, nos da 5 partido en 16, y así, hasta que nos da, al final, siempre nos tiene que dar en el fondo 1 sobre 1, que en este caso sería 16 en 16. ¿Ya? Digo, en total nos tiene que dar 1. ¿Ya? 16 por 16, 1. ¿Ya? Si no les da eso, es porque, no sé, en algo se equivocaron en llenar la tabla, pero siempre al final les tiene que quedar 1 en el fondo, que en este caso es 16 sobre 16. ¿Ya? Y aquí, como les dije, sacan los porcentajes, que esto es como con una regla de 3 simple. Entonces, por ejemplo, 16 es el 100%. Entonces, ¿cuánto porcentaje es 2? Digo, ¿cuánto porcentaje es 2? Y ahí ustedes pueden sacar la regla de 3 simple y les va a dar el porcentaje. Entonces, ese porcentaje lo denotan aquí en una columna que se llama frecuencia relativa porcentual. Y aquí lo sacan en cada uno. También está la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, que es lo mismo que hicimos antes. Siempre que hablan de acumuladas, ir sumando. Entonces aquí debería ser lo mismo, el 12,5, y aquí deberíamos ir sumando, igual que lo hicimos con las otras columnas, y al final les tiene que dar 100%. Si no, algo está mal. O a lo mejor si, no sé, son muchos decimales y aproximan, a lo mejor les puede dar un 99,9, pero básicamente les tiene que dar muy cercano a 100. Si les da un 80, se les perdió algo. ¿Ya? ¿Clarita ahí? ¿O quedó alguna duda? Siempre que les hablen de acumulada, se nota con la F grande y es ir sumando como las columnitas. O sea, no las columnitas, el que está como en diagonal y se pone debajito. ¿Quedó alguna dudita ahí? Estamos tiquitaca. ¿Mi gente? Bueno, silencio otorga, o no sé, la marca de clase. Dime, Tomasito, hay que. Ya, mira, la marca de clase es como un promedio, ¿ya? Pero solo se toma en tablas que tenemos por intervalo. Entonces, por ejemplo, si el dato 1 fuera algo que se midiera en un intervalo. Por ejemplo,
las altitudes, que era el ejemplo que le había dado, que va de, por ejemplo, 1,50 m a 1,60 m, ¿ya? Lo voy a poner así nomás. Ya, entonces, la marca de clase nos sirve para calcular ciertas cositas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se saca? Tenemos que sumar el mayor con el menor y los dividimos en dos. Es el promedio entre el más grande y el más chiquito. ¿Ya? Esa es la marca de clase. Entonces, si en alguna pregunta teórica les preguntan, no sé, ¿qué cosas pueden encontrar en una... Espérate, no sé. Pero el asunto es que la marca de clase solo es cuando tenemos tablas con los datos por intervalo, ¿ya? En otros casos no se pueden sacar. Y bueno, ya, vamos con la otra entonces, que es las medidas de tendencia central. Y aquí le doy el paso a la Javi. Voy. Ya. So, chiquistriquis. Medidas de tendencia central. Vamos a tener la media aritmética o lo que es el promedio, la mediana de los datos y la moda. Ya esas son las tres medidas de tendencia central. ¿Ya? Primero, el promedio es lo que ustedes hacen por lo general para calcular sus notas. ¿Ya? Pucha, igual vimos solamente representación de datos en una tabla. Y un poquito. ¿Ya? Ya, entonces el promedio de los datos sería, por ejemplo, sumar todos los datos que nosotros tenemos y dividirlo por la cantidad de datos que tenemos. Ya, eso es lo que es n. N es la... ¡Uy, qué feo! Cantidad de datos. ¿Ya? Ya, ¿de qué otra forma podemos calcular, por ejemplo, el promedio de datos? Pancho, ¿me podéis poner una pizarra o una pantalla en blanco? Sí, yo te pongo. Ya. Déjame, tengo que dejar de compartir esto. Déjame. Ahí sí, la ven, ¿no? Ya, sí. Ya, ¿podía anotar? Sí. Ya, Ya. bacán. Ahora, por ejemplo, la primera forma que yo les acabo de enseñar es para datos sueltos. Como ustedes le dicen, tienen el dato 1,2,3,4,1, no sé. Le dan como los datos sueltos, sin tablas de frecuencia. Eso es lo que ustedes pueden aplicar. Sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos que tienen. Ahora, si ustedes tienen una tabla de frecuencia, donde tienen... ¡Ay, qué feo! Ya no importa. Ojo. Pero se entiende. Se entiende, se entiende. Ya. Por ejemplo, tengamos el dato 1, el dato 2, el dato 3 y el dato 4, por ejemplo. Y luego tenemos que el 1 se repite 0 veces. Este se va a repetir 2. Este se va a repetir 1 y este se va a repetir 5. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió. Ya, entonces, ¿cómo yo hago la sacada de promedio? Multiplico el dato por su frecuencia. ¿Ya? Entonces, 1 por 0, primero anoto el 0. ¿Ya? 1 por 0, 0. 2 por 2, se lo va a sumar al 0, 4. Luego, 3 por 1, 3. Lo sumo también. Y 4 por 5, 20. Y eso lo divido por la cantidad de datos que tengo. Y como yo sé la cantidad de datos que tengo, es la suma de las frecuencias. En este caso, la suma de las frecuencias me da 8, si no me equivoco. A ver. Sí, 8. Ya tenemos 8 datos totales. Por lo tanto, arriba que nos da 27 partido en 8, que es 3, algo. Ya que no lo vamos a calcular. ¿Ya? Pero la siguiente forma de sacar el promedio es multiplicando el dato por su frecuencia y así con cada uno de los datitos que se nos presentan. Y siempre dividiéndolo por la cantidad de datos totales. ¿Cuál es la cantidad de datos totales en una tabla de frecuencia? La suma de las frecuencias absolutas o bien la casilla final de la frecuencia acumulada. ¿Ya? Otra forma de sacarla es cuando nos dan intervalos. Hay algo súper importante que ustedes tienen que entender en los intervalos, que se los voy a poner aquí. 3,5 y 5,7. ¿Ya? Estos van a ser
Ya. Hay una cosita que ustedes tienen que entender de los intervalos. Por ejemplo, voy a poner en rojo la frecuencia, no, en verde. Ahora sí, ya. Por ejemplo, aquí va a ser 2, 4 y 3. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Y aquí me faltó un paréntesis. Ya. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto de acá, ¿se ve mi mouse? No, a ver, ahora sí. No, yo no lo veo. Y ahora sí. ¿Se ve, no es cierto? No lo veo yo al menos. ¿Dónde está? El ratón está en el 2, No, no se ve. ¿no? No. Ya, entonces lo voy a dibujar. Ya. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo que mi frecuencia absoluta es 2. ¿Qué yo puedo afirmar del intervalo? Yo no puedo afirmar que se repiten 2 veces el 3, o una vez el 3 y una vez el 1, o 2 veces el 2, o 2 veces, por ejemplo, un número en específico. Yo lo que puedo determinar es que hay 2 números que se encuentran en el intervalo 1,3, pero yo no puedo asumir ninguno. Entonces, ¿cómo yo saco la frecuencia? O sea, ¿cómo yo saco el promedio si no tengo ningún dato exacto, ¿no es cierto? Ustedes lo que van a hacer es, la marca de clase, si bien es un promedio entre estas cosas, es lo que utilizamos en las medidas de tendencia central como para aproximar un posible número, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la marca de clase, díganmelo ustedes, ¿cuál es la marca de clases en el intervalo 1,3? Sáquenla, es el promedio entre los dos números. Quiero Dígame. hacer una consulta así igual. Todos entienden la notación de los corchetes, ¿cierto? ¿O hay alguno ahí que se le haga media compleja? Para confirmar, porque de repente alguno puede haber quedado volando, no sé. ¿Entienden la notación de los corchetes, chiquillas? ¿Qué significa que uno abrace a un número y que otro le dé la espalda? ¿Mm? Ya, dale, Pancha, explícalo. Ya, básicamente cuando el corchete no está como abrazando el numerito, como dijo, o sea, está así, como abierto que se le llama, es que el 1 no pertenece al intervalo, ¿ya? El 1, pero el 1 exacto. Por ejemplo, el 1,00001, ese sí pertenece, ¿ya? Es el 1 el que no pertenece, ¿ya? Y aquí, cuando está cerradito, nos quiere decir que el 3 sí pertenece. Entonces, si se fijan, aquí, cuando está cerrado, que se le llama dice que el 3 sí pertenece al intervalo y aquí, como está abierto, no. Porque si, por ejemplo, aquí estuviera cerrado, estaríamos contando al 3 en dos intervalos. Y eso sería un problema, porque estaríamos contando ese intervalo, ese mismo número dos veces. ¿Ya? Entonces, cuando está aquí, pertenece, y cuando está abierto, no pertenece. ¿Ya? Eso quiere decir. ¿Quedó más claro ahí? Súper. Ya. Acá. Entonces, retomando. Nosotros sabemos que la marca de clase del primer intervalo es 2. ¿Por qué? Porque 1 más 3 es 4 y 4 dividido en 2 es 2. Haga lo mismo con el siguiente intervalo. ¿Cuál es la marca de clase del siguiente intervalo? Sí, y aquí para sacar la marca de clase, el 1 igual cuenta, ¿ya? Ustedes tienen que tomar el máximo y el mínimo, ¿ya? No importa que en estricto rigor el 1 no esté, ustedes igual lo cuentan. Sí. Ahora, después, si le preguntan, por ejemplo, en alguna pregunta, em, siempre te preguntan así como, al menos tanto, no sé, pues, estudiante, ahí tienen que ir analizándolo mejor, pero para la marca de clase, ustedes el mínimo y el máximo y sacan el promedio. Ya, chiquillos. ¿Cuál es el promedio entre 3 y 5? No voy a avanzar hasta que me lo digan. 4. Muy bien, súper bien. ¿Y en el del siguiente? ¿Entre 5 y 7? 6. Súper. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer para sacar el promedio? En vez de multiplicar algún dato que nosotros no tenemos idea de cuál sería, vamos a tomar un dato ficticio que vamos a considerar como la marca de clase y ese dato lo vamos a multiplicar por la frecuencia. ¿Ya? ¿Por qué hay un 3? Este 3 de aquí, este 3 de... uy, no puedo escribir. Este 3 de acá
Recuerden que la segunda fila era la de la frecuencia Sí, absoluta. lo voy a Así anotar. que estoy diciendo el verde, Sí. sí, ese. Es el de la frecuencia absoluta, ya. Es Esta como es el que te la dan en marca la de clic. tablita. Ya. La frecuencia hay un 3 porque yo le puse un 3. Eso no quiere decir, recuerden que la frecuencia es cuánto se repite un dato, no el dato en específico. ¿Ya? Recuerden que el rosadito es la marca de clase. ¿Ya? El rosado es la marca de clase y el verde es la frecuencia. ¿Qué quiere decir el 3 del verde? Quiere decir que hay 3 datos entre 5 y 7, sin incluir el 5, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, ahí sí más claro, Tomás. El 3 existe porque yo lo puse. Yo quise ponerlo. Lo importante es, o sea, uno no le pone el dato, te lo dan. ¿Ya? Pero en este caso, como yo construí la tabla, yo le puse que se repetía 3 veces como valores en ese intervalo. ¿Ya? Lo importante que calculamos ahora es el rosadito, que es la marca de clase. ¿Ya? Lo verde son datos que te dan, ya que en este caso los puse yo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. En este caso, 2 por 2 me da 4, 4 por 4 me da 16 y 3 por 6 me da 18. Y esto lo voy a sumar. En este caso me da 20, 38. Ya. Esa es la parte de arriba. Y esto lo voy a dividir por la cantidad total de datos que ustedes saben que es la suma de las frecuencias. En este caso, la suma de las frecuencias sería 9. 9. Y esto nuevamente es un valor que está como en el 3, y algo. ¿Sí? Sí. No, miento. En el 4, y algo. Súper, en el 4, y algo. ¿Ya? Es un valor que está entre 4, algo. ¿Ya? ¿Dudas o consultas de cómo sacar el promedio en intervalos, en tablas de frecuencia o en datos sueltos? Chiquillas, chiquis, triquis. Es que en el fondo la marca de clase es como el representante Sí, de los intervalos. Entonces, cuando sí. ustedes lo calculan, tienen que usar la marca de clase. O al menos Así así es. me lo decían a mí cuando era chica. El Sí. representante, mira, Muy bien, de los intervalos. muy bien. Súper. Ya, si no hay duda, voy a seguir. Pancha, poneme el power. Exacto. Ya, eso te iba a preguntar. Ya, Ya, aquí está. ya. Entonces estamos check. Le voy a poner un ticket. La verdad. Javi, te silenciaste. Ahí sí. No, no sé cómo me silencié. Ya. Entonces estamos check con el promedio de los datos. Ahora, la mediana. La mediana habla del dato central, es decir, el dato que está al medio. Por ejemplo, si ustedes tienen 5, como mi manito, el dato que está al medio sería el dedo al medio. Pero si ustedes tienen 6 números, si ustedes se dan cuenta como que no existe el dato al medio, entonces hay como 2 números que están al centro, ¿ya? Y ahí vamos a saber qué hacer con cada uno de ellos. Ya. Aquí, si n es impar, n siendo la cantidad de datos, por ejemplo, si yo tengo 25 datos, el dato número 25 más 1 partido en 2, que sería 13, el dato 13, ya vamos a saber cómo calcularla, ya solo estoy esperando que me entiendan cómo calcular la posición del dato. Aquí no estoy diciendo que el número 13 es mi mediana, estoy diciendo que el dato que está en la posición número 13 es mi mediana. Y entonces cuando la muestra es impar, yo digo, el número de la muestra más 1 partido en 2 es el dato que vamos a encontrar la mediana. Pancha, pantalla en blanco. Ya, y ojo con la mediana, es de los datos ordenados. Sí. ¿Ya? Si les dan datos sueltos, tienen que verificar o ustedes ordenarlos porque tienen que estar ordenados. Súper. En una tabla de frecuencia en general están como Ordenados. ordenaditos
pero si se los dan sueltos, ustedes tienen que Ordenarlo. ordenarlos y ahí calcular la posición. Sí, de manera creciente o decreciente. ¿Por qué debe ser exacta? ¿Qué cosa exacta? No, en este caso, la mediana en el, cuando la cantidad de datos es impar, es exacta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú divides el 25 en 2, te va a dar un número decimal, ¿ya? Por lo tanto, como te da un número decimal, tú no puedes encontrar como el dato número 2,5, ¿ya? Porque ahí estaría hablando de que existen más de un dato, así como que está entre dos datos, ¿no es cierto? Entonces, cuando la muestra es impar, solo es un dato, ¿ya? Un dato exacto, ¿ya? Por eso nosotros le sumamos 1 al dato para que la división con 2 nos dé exacta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, déjenme contar. Creo que este medio par. Le voy a poner un 6. Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es mi n? ¿Ya? ¿Cuánto vale n? Aquí está la frecuencia y aquí es el dato. ¿Cuánto vale n? Los esperamos. Esperando. Les leo. Les leo. Eso les leo, perdón. ¿Cuál es el total de datos que tengo? ¿Cómo se calculaba el total de datos? 51, súper bien. Tenía que sumar las frecuencias. Entonces, como es una muestra impar, la mediana se va a encontrar en la posición 51 más 1 partido en 2, que sería 52 partido en 2, que sería el dato, ¿ya? El dato número 26, creo. No, ¿sí? 26, súper. Ya. Y usted me dice, pero Javi, ¿cuál es el dato 26? Y yo ahí les digo, oh my gosh. Buena pregunta. Oh my gosh. Me replanteó la vida. Ya. Y ustedes, o sea, yo normalmente, esto es como algo que yo hago para hacerlo más ordenada, hago la frecuencia acumulada. ¿Ya? En el primer casilla son 10, en la segunda casilla son 20, luego son 26 y luego son 51. ¿Ya? Ahora, el dato, por ejemplo, yo necesito el dato número 50, o sea, 26. ¿Ya? Aquí tengo el dato del 1 al 10. ¿Me sirve? No me sirve. En la segunda casilla tengo el dato del 1 al 20. ¿Me sirve? No me sirve. Y aquí en la tercera casilla tengo el dato del 1 al 26. Entonces, el dato número 26 está acá. Chin, chin, chin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi mediana no es el número 26, ¿no? Sino que es el dato. En este caso es 3. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué nos sirve? No, cuando iba ahí preguntando, esta casilla sirve, esta casilla no sirve. Ah, ya. No había cachado. Ya. Entonces, en este caso, la mediana es el dato, no la frecuencia. Eso siempre, siempre tenganlo claro. ¿Ya? Entonces, el dato que está al medio es el número 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de 51 hubiéramos tenido 50 datos? ¿Ya? Tendríamos que haber elegido el dato 25, que es la mitad, ¿no es cierto? El dato 26 y sacar el promedio entre esos dos. ¿Ya? En este caso, ¿quién es mi dato 25? Véanlo en la frecuencia acumulada. ¿Ya? Véanlo en la frecuencia acumulada. ¿Qué dato es el número 25? El 3, súper bien. ¿Y cuál es mi dato 26? Bueno, en este caso vamos a cambiar aquí, y aquí 25, y aquí el 50. Sí, súper bien. El 4, muy bien. Entonces, el promedio entre estos dos
me da 3,5. Y esa va a ser mi mediana, ¿ya? Aquí cambiaron los datos porque cambié la distribución, ¿ya? Así que ojo, piojo, muy bien, Benja, porque estuviste súper atento con el cambio ahí, ¿ya? Entonces, obviamente le saqué un dato a la muestra, así que en este caso está todo guchi, todo bien, ¿ya? Súper. Entonces, ese es el cálculo de la mediana. Ahora, ¿cómo lo hacen en datos agrupados en intervalos? En datos agrupados en intervalos tienen que hacer este mismo proceso, ¿ya? Pero ustedes pueden afirmar, esto es súper importante, chiquillos, que me lo entiendan. Ustedes pueden afirmar que la mediana se encuentra en un intervalo, pero cuando hablemos de intervalo, ustedes no pueden afirmar un dato exacto como mediana. Por ejemplo, si la mediana es distinto decir que la mediana se encuentra en el intervalo 3,5 a decir que la mediana es 3, es 4 o es 5, ¿ya? Es distinto asumir un valor exacto que decir que se encuentra en un intervalo, porque ustedes ya saben, porque ya se los repetí, que los intervalos ustedes no pueden asumir números exactos y solo pueden afirmar que hay una cantidad de datos que se repite entre cierto intervalo, ¿ya? Entonces, pasa lo mismo, va a pasar lo mismo con, y cuando es par como promedio de intervalos, no, cuando es par, ya, cuando es par, por lo general, yo que he trabajado harta PSU, nunca me ha tocado sacar un promedio de intervalos, ¿ya? Así que en eso no se preocupen, ¿ya? Siempre es como uno solo, así como que la mediana o se encuentra en un dato o se encuentra en el otro. O lo que les puede pasar es que, por ejemplo, el dato, por ejemplo, 25 y el dato 26 se encuentren en un mismo intervalo, ¿ya? Entonces ustedes van a seguir asumiendo que la mediana se encuentra en ese intervalo, ¿ya? Pero por lo general, las muestras con intervalos en medianas son impares, ¿ya? Yo, si es que nunca lo he visto o nunca lo sabía responder, no, pero por lo general no he sacado promedio en intervalos, ¿ya? Siempre es una muestra impar por lo general, ¿ya? Porque ya sería bastante complejo como hacer como una muestra entre dos intervalos. Es una, ¿cómo se llama? Si es que tenía el ejercicio ahí, me lo podéis mandar por el grupo y yo voy a poder, es que en eso como verlo, como porque ahora en mi mente como que no tengo forma de resolucionarlo, pero si lo veo quizás sí me sirva, ya como para ayudarte. Yo, o sea, así a primeras vistas yo te diría que lo hicieras con la marca de clase, ¿ya? Pero tampoco te lo podría asegurar. Yo nunca he sacado mediana con marca de clase, así que, pero quizás como que podría suceder. Sí, Ya. porque en general para esas cosas se usa como que siempre la vieja confiable, la marca de clase. Marca de clase, sí. Sí, así que ahí, si queréis, me mandáis el ejercicio si es que lo encuentras, ya, pero por lo general no deberían aparecer muestras como en pares, ya. Dale pancha con el power. Ya, dame un segundito. Y la más sencilla, más querida, no más querida, pero la más sencilla de poder encontrar es la moda. Ya, la moda es el dato que más se repite, o el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Obviamente el dato que más se repite, o el intervalo que más se repite, es aquel con mayor frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, nuevamente, en intervalos, ustedes no pueden asumir que la moda es un número específico, ustedes pueden asumir que existe un intervalo modal, ¿ya? Existe un intervalo modal. Ustedes tampoco pueden asumir, por ejemplo, cuando les digan, la moda se encuentra en este intervalo, eso es falso, ¿ya? Ustedes siempre tienen que, así como que les tienen que decir intervalo modal, porque ustedes no saben cómo se repiten, cómo se distribuyen los datos en los intervalos. Por ejemplo, podríamos tener el intervalo 1,2 y el intervalo 2,3. Pongámosle que el 1,2 se repite 5 veces y aquí se repite 6 veces, ¿ya? Entonces, el intervalo modal sería el 2,3 porque se repite de mayor forma. Pero ¿qué pasa?
si yo tengo 5 valores, que son, o sea, tengo 5, 2,1 y un 3. Y en el primero tengo, no miento, voy a tener 2, 3 y 2, 2,1. Por ejemplo, aquí vamos a poner que hipotéticamente tenemos el 2,1 y el 3. ¿Ya? Esto hipotéticamente. Y decimos que este se repite 4 veces y este se va a repetir 2. Y pongámosle que aquí el 1,5 se repite las 5 veces. ¿Ya? Entonces, teóricamente, el 1,5 debería ser mi moda, ¿ya? Porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? No es como que ustedes se tienen que poner en valores hipotéticos, es simplemente el hecho de que ustedes no pueden asumir una moda como tal, como un número, así como decir, el número tanto es frecuente, o sea, es moda, ¿ya? O qué sé yo, siempre es intervalo modal, siempre se lo van a plantear como que es el intervalo el que se repite, no un número en específico, ¿ya? Y ahora pancha la siguiente diapo para seguir con la moda. Ya, una muestra puede ser amodal, que viene de a sin moda, moda, ajá, modal de moda. Entonces, sin moda. ¿Cómo es eso? Que no tenga moda. Es que la frecuencia absoluta de todos los datos es la misma. ¿Ya? Entonces, cuando todos los datos se repiten igual cantidad de veces, la muestra es amodal porque no hay uno que sobrepase a otro. Una muestra unimodal es con una moda. Bimodal, 2 modas. Y polimodal, muchas modas o más de 2 modas. ¿Ya? Una muestra bimodal también podría ser considerada como polimodal. ¿Ya? Entonces, estos son simplemente súper. Ya ahí lo voy a revisar, Benja, cuando terminemos la clase. ¿Ya? Súper, súper. Ya. Bacán, bacán. Ya. Súper, súper, duper. Ya. Ya, ¿pasó? Entonces, pasemos. ¿Hay alguna duda con la moda? Chiquis, triquis. Ya. Voy a asumir que no, voy a asumir que no. Si no, me la dicen al toque. Ya. Entonces, propiedades de la media aritmética. La media aritmética tiene dos propiedades súper interesantes que por lo general, si bien no ha salido en todas las PSUs, pero yo lo he visto en varios ejercicios que son de teoría, que es, por ejemplo, si yo tengo una muestra de datos, ya tengo una muestra de datos cuya media aritmética, que se representa con una X y una rayita arriba, es igual a 5, ¿qué pasa si yo a todos los datos, a todos, absolutamente a todos los datos, yo le sumo 1? ¿Qué le va a pasar a la media aritmética o promedio? A la media aritmética también se le va a sumar 1. ¿Ya? Esto quiere decir que, la nueva media aritmética sería 6. ¿De qué otra forma se los podrían plantear? Les pueden dar la muestra. Por ejemplo, 1, 2, 3. ¿Ya? Pongámosle. Esa es su muestra. Y ustedes sacan que esta cosa acá es... El promedio es 2. ¿Qué pasa si yo le sumo 10 a cada dato? Y ustedes lo más probable es que le sumen 10 a cada dato, vuelvan a sacar la media aritmética y toda la cuestión, pero ustedes se van a acordar que la Javi y la Mancha les dijeron que existía una propiedad que ustedes simplemente si a todos los datos le suman algo o le restan algo, al promedio también le pasa lo mismo. Entonces en este caso el promedio nuevo sería 12. Y pasa exactamente lo mismo con la multiplicación, ¿ya? Si a cada dato lo multiplicamos, por ejemplo, por 3, en este caso de acá, a cada dato lo multiplicamos por 3, la media aritmética también se multiplica por 3. Inicialmente era 2 y la voy a multiplicar por un 3, ¿ya? Y esto es 6, ¿ya? Súper. Entonces, si yo a cada dato le sumo un dato, o sea, le sumo una constante, perdón, y eso tiene que pasar en todos los datos, ¿ya? Si yo a todos mis datos le sumo una constante, al promedio le sumo la misma constante. Si a cada dato lo multiplico por una constante, al promedio también lo multiplico por la misma constante, ¿ya? Eso, queso. ¿Dudas o consultas, chiquis triquis? ¿Dudas o consultas? Los leemos. Ya, todo bien, súper.
Ya, pasa entonces. Dale, Pancha. El tiro. Que de repente está, siempre me gusta. Ahí está. Ya. Y lo último que vamos a ver hoy es gráficos. ¿Cómo representar de manera gráfica nuestros datos? Dale, Pancha. Ya. Espérame, voy a silenciar. Ahí está. Ya, súper. Entonces, el típico más común dentro de los comunes, gráfico de barras. El gráfico de barras se utiliza tanto para variables cualitativas como cuantitativas discretas, ¿ya? Es decir, no intervalos, ¿ya? No intervalos, solamente datos como no agrupados. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que van a ser barras separadas, ¿ya? Barras separadas. Todas van a tener el mismo ancho y abajito de cada barra va a salir el dato. Por ejemplo, el dato 1 podría ser colores, o sea, por ejemplo, rojo, verde, azul, no sé, marcas de chela, qué sé yo, ¿ya? Cualquier cosa. La alcohólica. La alcohólica, ¿ya? Entonces, abajo le va a salir el nombre del dato y la altura de la barra es la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, la altura de la barra es la frecuencia absoluta. Díganme ustedes, según este gráfico que ustedes ven aquí, ¿qué dato, o sea, en qué dato se encuentra la moda en el 1? Súper bien. ¿Por qué? Sí, el cuerpo sabe que, o sea, no es Es viernes, sábado. es sábado. Casi Tiene digo como que sí. un. Está bien, sí. Ya. Entonces, Entonces, ¿cómo supieron ustedes que el dato 1 era el que tenía mayor frecuencia absoluta? Porque era la barra más alta, ¿ya? Eso es lo que ustedes pueden afirmar. Ahora, no se vayan a confundir cuando hayan puros números, ¿ya? Por ejemplo, que el dato 1 sea 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí la frecuencia sea 10, no sé, aquí 2, aquí 4, aquí 8 y aquí 6, ¿ya? Súper, ya. Entonces, la altura de la barra o el numerito que sale arriba es la frecuencia absoluta. Entonces, ahora, con estos datos, díganme quién es la moda. ¿Qué número es la moda? ¿Qué número es la moda? El 1, súper bien. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas confusiones con respecto a lo que es la frecuencia, que en vez de 1 dicen que la moda es 10, ya que ahí se tienden a confundir lo que es la frecuencia con el dato. El dato siempre va a aparecer abajo, la frecuencia siempre va a aparecer arriba o en el eje de las verticales, ¿no es cierto? ¿Ya? Súper. ¿Dudas con el gráfico de barras? Es como el clásico. El clásico. Este sí o sí lo van a encontrar donde quiera que vayan. No importa que quieran huir de las matemáticas, este gráfico lo van a ver en todos lados. Es lo más probable. Sí, Todo claro, todo dice. claro. Vamos al siguiente. Ya, voy al tiro. Ahí está. Ya. Vamos. Vamos. McDonald's, vamos. Ya. Gráfico circular. También se utiliza para variables cualitativas y cuantitativas discretas, quiere decir no intervalos, ya aquí usamos datos completitos, ¿ya? Y se puede representar de muchas formas. Por ejemplo, a ustedes en el círculo le pueden poner que esto es 20, que esto es 5, que esto es 10, esto es 16 y esto es 14, ¿ya? ¿Qué quiere decir estos números? Si el número está solito, ¿ya? Si el número está solito, habla de frecuencia absoluta. Quiere decir que el dato 1 se repite 20 veces, que el dato 5 se repite 5 veces, que el dato 4 se repite 14 veces, que el dato 3 se repite 16 y el dato 2 se repite 10, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si a este numerito yo le agrego un porcentaje? ¿Ya? Eso quiere decir que ya no es la frecuencia absoluta, quiere decir que es un porcentaje con respecto a la muestra. ¿Cómo nosotros sacamos? La Pancha les dijo al principio de la clase, ¿no es cierto? Y cuando hablemos de porcentajes aquí en un gráfico circular,
hablamos de la frecuencia relativa porcentual, que es simplemente multiplicar esto por 100, ¿ya? Que es el dato dividido por la cantidad de datos totales multiplicada por 100, ¿ya? Multiplicada por 100, ¿ya? Entonces, si aquí en vez de números le aparecen porcentajes, quiere decir que están utilizando la frecuencia porcentual. Y algo que yo no había visto hasta este año, es que salen ángulos. ¿Cómo se representa un ángulo? Por ejemplo, aquí podría ser 70, no, es bastante más grande que 72. Por ejemplo, 120. Ya. 120 grados. El grado siempre es un circulito pequeñito arriba del número. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, ¿cómo yo calculo el ángulo? El ángulo va a ser la frecuencia relativa angular. Pongámosle un nombre, angular. ¿Ya? Que, por ejemplo, la frecuencia relativa porcentual la multiplicábamos por 100, en la angular la vamos a multiplicar por 360 grados. ¿Ya? Simplemente eso. Esto de acá es la frecuencia relativa del dato y la vamos a multiplicar por 360. ¿Ya? Y ahí nos va a dar un ángulo. ¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos nos tiene que dar 360. En el caso anterior, la suma de todos los porcentajes nos tenía que dar 100. ¿Ya? Entonces, para sacar el ángulo, yo simplemente tengo que multiplicar la frecuencia relativa del dato por 360. ¿Ya? Súper. Eso, pues, chiquis. ¿Tienen alguna duda con un gráfico circular para que pasemos al histograma? ¿Todo claro? ¿Todo clarito? Súper. 10 de 10 de 10. Le Ya, damos entonces. démosle. Si es que esta cosa me deja. Ahí sí. Ya, y el histograma se parece mucho al gráfico de barras, pero nos representa intervalos, ¿ya? Se utiliza para datos agrupados en intervalos. Acá abajito, en el eje de las X, nos puede aparecer el intervalo como tal, ¿ya? Nos puede aparecer la marca de clase, o bien nos puede aparecer un nombre de un intervalo, ¿ya? Eso. Y aquí todas las barras tienen el mismo ancho, porque la amplitud de los intervalos siempre tiene que ser la misma. ¿Qué es la amplitud del intervalo? La Pancha también, si no me equivoco, lo explicó. Es el tamaño del intervalo, ¿ya? El mayor dato con el menor dato, ¿ya? Entonces eso siempre se tiene que ver como una constante. Entonces, el ancho de la barra siempre es el mismo. Nuevamente, la altura de la barra, que es qué tan arriba está, es, ¿cómo se llama? La frecuencia absoluta. ¿Qué diferencia hay entre este, que se llama histograma, y el gráfico de barras? Es que en este caso, las barras están pegadas unas con otras. Y eso como que hace referencia a que, por ejemplo, los datos están entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, y entre el 3 y el 4, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el histograma me toma una cantidad de números como infinita, mientras que el gráfico de barra me toma solamente un dato, ¿ya? Un solo dato. Mientras que el histograma me toma varios datos. Por lo tanto, por eso las barritas van pegadas, ya van pegaditas. Ahí por si no se dieron cuenta, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es la moda de la muestra? ¿Cuál es la moda de la muestra? Muy bien, muy bien. Yo los quería pillar ahí, pero sí, los quería pillar. Pero muy bien, Benja. Es el intervalo modal. O sea, el intervalo 4 es el intervalo modal. ¿Ya? Yo pensé que me iban a decir 4 así. Y yo ya les dije así como que un dato como tal no puede ser la moda. Ay, espérenme que se me cayó algo. Súper. Súper bien. Entonces el intervalo 4, que es el que tiene mayor altura, es el intervalo modal. Vamos, Pancha, con el próximo. No.
Polígono de frecuencias también se utiliza para datos agrupados en intervalos. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar la frecuencia y las marcas de clase. Las marcas en vez de poner el intervalo abajito, ahora vamos a poner las marcas de clase. ¿Ya? Las marcas de clase. Y vamos a anotar puntitos. ¿Ya? El intervalo 1 tiene una marca de clase 1 y tiene una frecuencia de A. ¿Ya? Y ahí le pongo el puntito. Luego, la marca, o sea, el intervalo 2 tiene una marca de clase 2 y tiene un puntito ahí. Y así voy rellenando cada puntito. El puntito va a tener la altura de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, el puntito que esté más alto quiere decir que es el intervalo de mayor frecuencia absoluta. Ahora, ustedes me dicen, pero Javi, ¿cómo aparecieron estos dos de acá? Déjenme borrar. ¿Cómo aparecieron estos dos de acá? Bueno, ustedes pueden darse cuenta que el título de este gráfico se llama polígono de frecuencia. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes unen los puntos solamente, los puntos que tienen datos, les queda como algo bien raro, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde veo el polígono? Bueno, los estadísticos formularon una forma de hacer el polígono más visible, que es anclar esta figura al eje horizontal. ¿Ya? Y ahí, si ustedes se dan cuenta, les queda el polígono. ¿Cómo se ancla el polígono al eje X? Y es simplemente agregar dos intervalos ficticios con clases cualquiera, pero con frecuencia absoluta 0. ¿Ya? Porque eso no nos va a afectar ni el promedio, ni la mediana, ni la moda, no nos afecta en nada. Entonces se crean dos intervalos, uno al principio y uno al final, con frecuencia 0, ¿ya? Con frecuencia 0. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, aparece el polígono que yo le estoy rayando por al medio. ¿Ya? Hoy quedó bien feo, pero no importa. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con el polígono de frecuencias? Recuerden que el polígono de frecuencia es para intervalos, que la parte de abajo son las marcas de clase y que la altura del puntito es la frecuencia. En este caso, ¿qué intervalo es el modal? ¿Qué intervalo es el modal? Díganme ustedes. El 1, muy bien. El intervalo modal es el 1. ¿Ya? Entonces el intervalo 1 es el modal. Muy bien. Vamos con el último, si no me equivoco. Ya. Polígono de frecuencia acumulada. El polígono de frecuencia acumulada es el siguiente. Como dice su nombre, nuevamente vamos a usar un polígono. Vamos a tener esta forma media geométrica. Vamos a utilizar la frecuencia acumulada, no la frecuencia absoluta. Por lo tanto, siempre o se mantiene constante o va a ir creciendo a medida que avanzamos los intervalos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a usar aquí en el intervalo? El dato que yo voy a poner acá abajo... Perdón, coronavirus. No, mentira. El dato que yo voy a poner acá abajo es el límite superior del intervalo. ¿Cuál es el límite superior? El más grandecito. El más grandecito, el más grandecito y el más grandecito. ¿Ya? Entonces, luego pongo un puntito en la frecuencia acumulada. ¿Ya? Pongo un puntito acá, luego acá y lo voy uniendo. ¿Ya? Nuevamente, ¿cómo anclo el polígono al eje X? Creo un nuevo intervalo donde el límite superior va a ser el límite inferior del primer intervalo, en este caso A, y cuya frecuencia es 0. Por lo tanto, no nos afecta estadísticamente en los datos. ¿Ya? Ahora, siempre va a ir creciendo o se puede mantener constante. Ya podría ser así, pero siempre va a ir hacia arriba. ¿Ya? Nunca va a pasar que esto sea así, hacia abajo. Nunca puede caer hacia abajo, ya siempre va hacia arriba. ¿Ustedes creen que existe alguna forma de sacar la frecuencia absoluta solamente mirando el gráfico o jugando con el gráfico? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué podríamos hacer? Quizá, puede ser. No sé. Ya. Mira. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que para sacar la frecuencia absoluta del dato, vamos a restar
el primer puntito con el que sigue. ¿Cómo eso? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí se forman unos triángulos, ¿ya? Se forman unos triángulos. Bueno, por ahí el Navi dijo algo muy cierto, ¿ya? Que es que creo que se refería a, yo supongo que el D significaba así como que era el intervalo, o sea, el intervalo modal, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía el triángulo más grande. Entonces, en este caso, la frecuencia absoluta de este triangulito va a ser D menos C, ¿ya? D menos C. En este caso va a ser C menos B. Y en este caso va a ser B menos A, ¿ya? Y así saco, por ejemplo, la frecuencia absoluta de cada uno de los triangulitos. Ahora, el triángulo que sea más grande es aquel que tiene mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque generó como una subida muy grande a lo que es el polígono, ¿no es cierto? Una pendiente mayor. La pendiente mayor. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en este caso, simplemente podemos obtener la frecuencia absoluta mediante la frecuencia acumulada. ¿Ya? Sí. Sí. Eso. ¿Dudas o consultas? Perdón, mi perro. Ya. Ya. Repito Ya. Primero vamos a devolver el polígono al de frecuencia. Devuélvelo, Panchula. Ese. Súper. Eso iba a decir. ¿Qué cosa? ¿Que devolviéramos el polígono anterior? Creo. Creo. Iba a preguntar si podía repetir de nuevo un poquitito. Ya, sí, voy. Voy. Ya, dale pancha al polígono de nuevo. Ya. ¿No es el polígono? No, puede ser, sí. El otro. ¿Pero Ese. ese? Sí, ese. Ya. Entonces, ¿cómo yo construyo este gráfico? De primera instancia, pongo el intervalo pongo los límites superiores de los intervalos, ¿ya? En este caso, estos de acá, chin. Y los puntitos van a ir siendo la frecuencia acumulada, ¿ya? Por eso tienen todas letras mayúsculas, ¿ya? Entonces, así lo construyo. ¿Cómo anclo el polígono al horizontal? Es simplemente creando un intervalo nuevo de frecuencia absoluta 0 o de frecuencia acumulada 0, porque va a ser el primero, ¿no es cierto? Con el límite inferior del primer intervalo, ¿ya? Esa es la construcción del polígono. Ahora, ¿cómo yo saco la frecuencia absoluta, no la acumulada, la absoluta de cada intervalo? En este caso, restando este puntito con este puntito. En este sería A menos 0. Entonces aquí la frecuencia absoluta sería A, ¿ya? Porque es mi primer dato, ¿no es cierto? Entonces siempre va a ser igual a la primera casilla de la frecuencia acumulada. Voy con el siguiente. Para descubrir ¿cómo se llama? La frecuencia absoluta que está entre B y C, resto B con A. Entonces la frecuencia absoluta sería B menos A. Luego acá, para sacar la frecuencia absoluta que hay entre C y D, resto C con B. Sería C menos B. Obviamente esto no son letras, normalmente son números, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Y para sacar esta de acá, chin, resto D con C. D menos C. Y así obtengo la frecuencia absoluta de cada casilla. Ahora, lo que yo les decía es que la diferencia más grande quiere decir que implicaba una frecuencia absoluta más grande. Por ejemplo, el triángulo más grandecito, en este caso era este, porque la diferencia entre C y D es bastante más grande que cualquiera de las demás visualmente, ¿no es cierto? Bueno, siempre está la consigna de no se dejen llevar por el dibujo y
vayan a los cálculos, vayan a los datos específicos que ustedes les dan, pero por lo general los gráficos tienen igual una implicancia más visual también dentro de todo. Nunca se confíen, pero por lo general es bastante más visual los gráficos, ¿ya? Entonces, en este caso, el que tenía mayor frecuencia absoluta iba a ser este triangulito de aquí, que era el que estaba entre C y D, ¿ya? ¿Ahí quedó más clarito o todavía no? Díganme ustedes. Ya, bacán. Súper. Ya, bacán. Ya, vos, chiquis triquis. ¿Estamos? Me voy a poner a llorar. Me voy a poner a llorar. Es un momento de llorar. Siguiente. Oh, los ejercicios. Yo ya estaba despidiéndome. Ya. Ya me estaba yendo. Ya. Entonces, se le preguntó a un nene sobre la cantidad de mascotas que tenían y los datos se registraron en la siguiente tabla. ¿Cuáles serían los valores de A, B y C? Díganme ustedes, ¿cuál es el valor de A? El primero, díganme A. La frecuencia acumulada del dato 1, 6. Súper bien. ¿Por qué? Porque siempre va a coincidir con la primera frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, vamos a eliminar todas las que no fueran estas, ¿no es cierto? La eliminamos. Ahora, el B. El B sería, ¿cuánto sería la B? ¿C o no? Ya, pero dígame la respuesta de B, po. B sería 6 más 8. ¿Ya? Que nos daría 14. Entonces, efectivamente, la tenían correcta y era la C. ¿Ya? Era la C. Y por último, el C lo saco mediante 26 menos 14. ¿Ya? Y 26 menos 14 nos daba 12. ¿Ya? Entonces, efectivamente, era la C. ¿Ya? Súper, 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 súper. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿O hay dudas con esta? ¿No hay dudas? Parece que no. No. Ya. Vamos con el siguiente. Ya. Ya. Ustedes mirando este gráfico. Mirando este gráfico. Ya. Mirando este gráfico. Véanlo, véanlo. ¿Cuál de todos los gráficos corresponde a este? ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Frecuencia, un polígono de frecuencia acumulada. O también se llama ojiva. ¿Ya? Por si a veces se lo preguntan, ojiva. Lo voy a escribir. Ojiva. ¿Ya? Se presenta así, ojiva. ¿Ya? Ese es el otro nombre que puede tener esta cosilla de acá. ¿Ya? En un estudio se registró en una tabla de datos agrupados el tiempo de duración en horas de un lote de ampolleta y con estos datos se construyó la ojiva. Ah, bueno, ahí salía. La ojiva de la figura adjunta. De acuerdo a este gráfico se puede verificar que 97 ampolletas fueron registradas en el estudio. ¿Eso es verdadero o falso? Díganme ustedes. ¿Ya? ¿Qué se les ocurre que puede ser verdadero o falso? ¿Quién se la juega? Falso, muy bien. Es falso. ¿Cuántas ampolletas se registraron en el estudio? Es esta de acá, la máxima. ¿Ya? 35, súper bien. Entonces se registraron 35. ¿Ya? 35. ¿Ya? La mayor cantidad de ampolletas, entonces eliminamos la que tengan 1. Chao, chao. Ya. Vamos con otro color. Ya. La mayor cantidad de ampolletas duró entre 300 y 400 horas. Ahí ustedes lo que hacen es ver los triangulitos. ¿Ya? ¿Cuál triangulito pareciera ser más grande? ¿En qué intervalo? ¿En qué intervalo? Entre el 100 y el 20. Entonces esta también es falsa. Chao, 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 chao. Entonces esta también se nos va. ¿Y qué pasa en el intervalo entre 200 y 300?
Porque Súper, ahí no dígame. tengo triángulo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sé si es mayor o menor que los otros? Muy bien, Pancha. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sé? Entonces, brutal. Así. No hay frecuencia, súper bien. Sí. O sea, la frecuencia es cero, Eso, entonces no aporta nada, entonces no le pesca. así Así que- es. Muy bien. Es 0. Y la mediana del número de horas, ya. ¿Cómo sacamos la mediana? Decíamos, primero, la muestra es par o impar, es impar porque es 35, ¿no es cierto? Entonces decíamos, el dato 35 más 1 partido en 2 es el dato 36 partido en 2, que es el dato 18. Ya. Entonces, vamos a hacer esto. En el primer triangulito están los datos del 1 al 10. ¿Ya? Y en el siguiente están los datos del 10 al 26. ¿Dónde está el dato 18? Entre este triangulito. ¿Ya? ¿Ya? Súper, súper, súper bien. Entonces, esto sería entre 100 y 200. Por lo tanto, esta sería falsa. ¿Ya? Sería falso, falso, falso. ¿Es ninguna de ellas, Pancha, no es cierto? Ah, ya. Confirmo. Bueno, es la E. Es la E. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con los ejercicios, chiquis triquis? Todo claro, súper bien, chiquillas. No, no, no. Ya. Ya. No wash out. Ahora sí que sí. Ahora sí se viene la despedida. ¡Ah! Ya lloremos. Ven. Gracias por venir siempre. Déjame detener la grabación.